Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Hoy desde nuestro Parque de la Salud, en Dos Quebradas, donde con todo el equipo interdisciplinario tratamos de hacer un proceso educativo, preventivo, orientación, prevención. Este programa no pretende reemplazar una consulta médica y para nosotros es motivo de alegría poder ofrecerles a todos ustedes un ambiente natural como este, con estas piscinas. La gente dice, pero ¿por qué en los parques de la salud hay piscinas, hay jacuzzis de hielo, hay jacuzzis con agua caliente? Tenemos todo este juego de hidroterapia, donde a los pacientes les estamos haciendo hidroterapia, geoterapia, que es con barro, les hacemos a estos pacientes meditación y relajación, les hacemos terapias integrales como la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que es un programa maravilloso que dura 6 días y a donde a los pacientes se les está haciendo unas irrigaciones vía rectal acompañados de una serie de diagnósticos como la electrocardiografía, la limpieza de odontología con manejo de odontología neurofocal. Se les está haciendo a los pacientes una ecografía de cuello a genitales. Los ginecólogos les hacen a los pacientes citología con colposcopia, ecografía transvaginal, examen de seno, cita con los ginecólogos. Los urólogos ven a los hombres en toda la parte urogenital. Adicionalmente, las pruebas de laboratorio que son tan importantes a los pacientes. Toda una serie de apoyos diagnósticos acompañados de nutrición por una nutrióloga, donde les hacemos a los pacientes psicoterapia, terapia del alma, psicología, todo ese contexto, 15 profesionales atendiendo a un paciente en un ambiente natural como este o como en Manizales, que son 5 cuadras de comida orgánica rodeando nuestro Parque de la Salud. Entender un poco el contexto de la enfermedad y de la nutrición en el proceso terapéutico, donde insistimos que la alimentación debe ser muy importante para todos ustedes. No es porque se nos vino a la cabeza quitarle a las personas los lácteos, la carne de res y de cerdo, los enlatados y embutidos y los azúcares. No, porque hemos investigado y muchísimos profesionales en el mundo nos han dejado legados importantes de cómo una serie de alimentos lo pueden enfermar a uno y otros lo pueden aliviar. Y a eso es lo que nosotros queremos llegar con este tipo de programas. ¿Por qué nosotros al final del día a estos pacientes les damos un tratamiento que llamamos suplementos dietarios o nutracéuticos? ¿Qué es eso? ¿Qué papel juega eso en la vida? Ustedes ven que nosotros utilizamos productos como el alcagraz, que es alcachofa con silimarina, es un alimento. O utilizamos los gojis, que son arándanos, que el bilberry para los ojos, que el goji para el sistema inmunológico, que el cranberry para el sistema urinario, y son frutas a unas concentraciones especiales, pero es comida, que es el omega, que es el ajo perejil, que es la lecitina de soya, comida, en el extracto la lecitina para los problemas ginecológicos y digestivos, eso es comida. Y así la gran mayoría de productos que nosotros utilizamos. Ahora utilizamos un producto para los diabéticos que es un suplemento dietario, es un batido que también lo utilizamos en la noche como suplemento en las personas con sobrepeso, que es Yaconed. Ah, eso es Yacón, que es una especie como de yuca, Yacón, que tiene canela, que tiene moringa, otro alimento, que tiene vitamina B6, que tiene zinc, que tiene elementos como el picolinato de cobre, de cromo, que ayudan en el páncreas, comida. Y ahora estamos utilizando en los pacientes con problemas de cáncer un gran alimento que obtenemos de la piña, la bromelina. Y la gente dirá, pero que la piña y el cáncer, ¿eso qué tiene que ver? Pero a eso le agregamos moringa, que hay estudios indexados importantísimos en el mundo de la moringa para los problemas de cáncer. Pero ¿cómo actúa? Porque la gente dirá, no, es que la moringa sí sirve para el cáncer. ¿Cómo? O la bromelina, o los cannabinoides, que hay estudios cada vez más avanzados y por eso el Congreso de la República y el INVIMA están en todo ese proceso de regular
los cannabinoides en tantos procesos patológicos e igualmente en procesos como el cáncer, obviamente agregado a otras cosas. Para ese tema yo quise invitar al doctor Oscar Darío Sánchez, que ha sido un investigador con un equipo interdisciplinario de químicos, de médicos, de otras especialidades, para mirar cómo estos productos que también han sido investigados en muchas partes del mundo, los podemos implementar en Colombia. Y ustedes ven de pronto en la revista mía que sale un producto que se llama bromelina, y yo no hablo de la bromelina, yo hablo de los componentes que tiene ese producto que se llama bromelina para personas con procesos cancerígenos, con procesos inflamatorios, con procesos además de Helicobacter pylori. Vamos a tratar de desglosar cada una de esas componentes para que ustedes entiendan cómo en mi libro interpretamos el título que tiene Cómo hacer de la cocina una farmacia. Cómo hacer de la cocina una farmacia, cómo utilizar todos esos elementos naturales que veíamos ahora que nos regala la naturaleza para utilizarlos en bien de la salud. El libro, por el otro lado, son 2 libros en uno, las 100 enfermedades más frecuentes. Estos libros que ahora viene ampliado una nueva edición y con el mismo precio y más grande, lo consiguen en todas las tiendas naturistas de Colombia y los consiguen también en las librerías nacional de todo Colombia y en todos los aeropuertos. Una gran ayuda terapéutica. Vamos a darle la bienvenida al doctor Oscar Darío. Muchas gracias y bienvenido, y agradecerle por estar nuevamente en Conexión Vital, usted que llega desde otra ciudad para compartir este espacio. Bueno, sí, gracias a ti y gracias a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Y la verdad que me siento muy agradecido, muy complacido de estar en este lugar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a ir entonces a este corte de comerciales para que entremos en materia, para que ustedes entiendan el cómo hacer de la cocina una farmacia, el entender cómo nos han regalado a través de estos elementos nutricionales un gran complemento terapéutico, no un tratamiento, no, un complemento terapéutico en pacientes, en este caso que están cursando con enfermedades como el cáncer, enfermedades inflamatorias crónicas, el Helicobacter pylori, en un producto que se puede utilizar para bien de nuestra salud. Ya regresamos. Muchos se preguntan cómo el cuerpo metaboliza ciertas cosas que comemos para bien de nuestra salud. Y por qué muchos de esos subproductos terminan siendo nocivos en nuestros casos para nuestra salud. Por ejemplo, cuando ustedes comen tanta carne que dice que da dolor, o que comieron enlatados y embutidos, entonces que les dio rinitis, que les dio estornudadera, que les dio inflamación y tantas cosas. Pero también muchas veces cuando hacen un ayuno o comen ciertas cosas muy buenas para la salud, ustedes dicen, me siento liviano, me siento aliviado, ya no estornudo tanto, ya la digestión mejoró y ya doy mejor del cuerpo y demás. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo? Doctor Oscar Darío, vamos a explicarle a nuestros televidentes qué es ese tema de las enzimas, qué papel juegan en nuestro sistema metabólico, por qué es tan importante y ese proceso enzimático, cómo responde en tantos procesos patológicos. Sí, a ver, la verdad, las enzimas son, podríamos decir, son los pilares de la vida. Sin enzimas no sería posible desdoblar todos esos alimentos que estamos consumiendo o todas esas moléculas que ingresan a nuestro organismo. Las enzimas son moléculas que, para que lo entiendan mejor, ellas desglosan, las grasas las emulsionan, por decir, yo la llamo como la máquina de moler, que vuelve pedacitos una molécula más grande. Entonces, eso es lo que hace posible que los alimentos, cuando ingresen al organismo, pues hagan unos procesos enzimáticos, procesos digestivos, y ya van a la célula donde ya los vamos a recuperar. Estos alimentos pues, los vamos a obtener en ácidos grasos, en aminoácidos y en proteínas que al ser descompuestas, pues hacen parte de la vida que nosotros tenemos en este momento. ¿Dónde se producen esas enzimas? ¿El cuerpo también produce enzimas? ¿Todas son obtenidas del medio exterior
o resulta que el organismo las produce para bien de nuestros procesos metabólicos? El organismo está produciendo enzimas constantemente. De hecho, por ejemplo, si tú colocas un pedazo de arepa o un pedazo de tostada debajo de la lengua y la pisas pues, con el paladar, ella se desdobla, o sea, tú no necesitas mascar, porque ahí ya hay unas enzimas que están actuando. Cuando llegan al estómago, pues hay otras enzimas digestivas, hay enzimas pancreáticas, hay enzimas en el intestino que están desdoblando todos los alimentos. Entonces, podríamos decir que el organismo es un sistema enzimático desde la boca hasta la parte final de las deposiciones. Nos han criticado y nos han enseñado siempre en esta facultad que el mal masticar, cuando ustedes no mastican, además porque el estómago no tiene dientes, afecta a los procesos metabólicos. Cuando uno mastica, las glándulas salivales hacen como nos muestran en televisión que la serpiente dispara como el veneno, que botas las goticas. La gente dice, vean un limón, imagínense en un limón ustedes de pronto con salecita o limón, que están partiendo limón y la gente empieza como, se me hizo agua la boca. Porque fisiológicamente, en el proceso de mirar la comida, de pensar en la comida y de empezar a masticar, las glándulas salivales tiran saliva. ¿Pero qué es la saliva? Pero la saliva es una sustancia que se produce y está cargada de enzimas, que es la que hace que se active como ya el organismo piensa que va a ingresar un alimento, como tú haces lo del limón, entonces ya está produciendo las enzimas para desdoblar ese alimento. Entonces por eso es muy importante lo que tú decías ahora, o sea, una buena masticación para que haya una deglución, actúen las enzimas y así va pasando pues al estómago a todos los diferentes procesos. Es que en el organismo encontramos enzimas, pero es en mucha cantidad. Uno puede decir que hay tantas enzimas como como células inmunológicas hay en nuestro organismo. Saben que uno de los problemas grandes que tenemos en las personas con trastornos gastrointestinales es el comer chicle. Mire lo que decía el doctor Oscar Darío, cuando nos imaginamos algo el cuerpo responde. Cuando ustedes mastican chicle y mastican, le están diciendo al cerebro que están comiendo. Entonces, en este caso, claro, las glándulas salivales producen saliva, pero el estómago está preparado para un alimento que nunca llega, porque al masticar le estoy diciendo que estoy comiendo y se nos llena de jugos gástricos. Entonces, de eso. Ahí mismo empieza a activar la acidez, o sea, hay una célula en el organismo que llaman células parietales, entonces empiezan a producir ácido clorhídrico. Y ya el hígado también inclusive empieza a producir una cantidad de enzimas, entre esas pues puede producir sales biliares o bilis. Entonces lo que tú dices es cierto, o sea, muchas veces el comer chicle constantemente, pues eso hace que las personas se enfermen o tengan alteraciones digestivas. Y entonces ya vamos bajando. Entonces, está tocando usted un tema muy importante y difícil que es el proceso de las alteraciones digestivas. Y ustedes dirán, pero si van a hablar de cáncer, ¿por qué están hablando de todo este proceso? Porque mire que le acaba de decir, producimos tanta cantidad de enzimas que ellas o sin ellas no podría haber un normal funcionamiento del cuerpo. Y de la ausencia o la alteración de estas enzimas se nos presentan muchos trastornos metabólicos e inflamatorios. Ustedes saben por qué escuchan tanto que a la leche le quitan la lactosa. La lactosa es una azúcar, un carbohidrato que tiene la leche. Para poder metabolizar esa leche, para que se convierta en nutrientes o en enfermedad, tenemos que producir esas enzimas que llaman lactasas. Sin esas lactasas, pues la leche se pudre ahí y se convierte en inflamación y en flatulencia y en diarrea y demás. Como hay tanta gente que no produce lactasa, pues la leche se convierte en un proceso patológico.
pero ni siquiera cuando dicen leche lactosada uno no alcanza a quitarle toda la lactosa a la leche. Entonces hay que producir lactasa, pero a muchas personas se les acabó la lactasa, no la producen como se nos dañan muchas enzimas. Y ahí es donde un alimento se vuelve patológico. ¿Y qué produce? Un problema gastrointestinal. Claro, empieza a producir, lo primero que va a hacer la lactasa, si no hay lactasa, pues no va a desdoblar la lactosa. Entonces hace que se genere una acidosis, es como cuando la persona consume azúcares refinados o los azúcares blancos, entonces hace que el organismo genere una acidez, y esa acidez pues, va a alterar la función normal de las células, y ya la célula en un estado acidótico pues se va a convertir de una célula normal, empieza a generar enzimas, pero ya no van a ser enzimas naturales propias del organismo, sino que la célula produce otras enzimas que esas sí son patógenas. Hay, por ejemplo, unas enzimas que llaman las colagenasas, que son capaces de degradar. O sea, ahí es donde empieza la famosa metástasis, que es donde es como si una célula va pudriendo otra o va dañando otra, esa es la metástasis. Pero es porque por la degradación que va haciendo esas enzimas que van produciendo ellas. Entonces hay 4 enzimas, igual mira que hay también 4 estadios en el cáncer. Estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces se produce, por ejemplo, una colagenasa que es la que inicia la metástasis. Hay una colagenasa neutrofílica que es la que rompe las cadenas de colágeno. Hay otra colagenasa que es la fibroblástica, que esta sí abre más el camino para que otras células dañen, por ejemplo, otras enzimas que nosotros producimos que se llaman caspasas. Y ya esta sí va a degenerar en unas colagenasas, que es la colagenasa 3, que es la que va a hacer un daño tan fuerte que es la que produce los tumores, y es lo que ya encontramos un cáncer en 4.º estadio, donde es muy difícil sacar a una persona de estas. Como diría uno, con cartulina y plastilina. Es lo más didáctico. Tenemos acá el agua, yo me voy a extender un poquito, tenemos el agua. Esta agua tiene que tener un pH especial. Las aguas de nuestras piscinas las tratamos con sales, aquí no utilizamos cloro. Si yo yo tengo que mantener un pH especial acá. Si yo no manejo el pH adecuado de esta piscina, como todas las piscinas del mundo, el agua se vuelve turbia, y entonces ahí, en ese agua turbia, con un pH diferente, con todo alterado, pueden vivir unas bacterias que se vuelven dañinas. Eso pasa en nuestro cuerpo. Si nosotros estamos ácidos, ese pH se alteró, entonces se altera y las células empiezan a producir lo que no es, esas colagenasas. Y esas colagenasas son las que en ese estado alterado del cuerpo nos pueden llevar más adelante, destruye las otras células y pueden aparecer procesos tumorales. Ya regresamos después de este corte. Entonces ya entendimos un proceso de enfermedad. El cuerpo lo llevamos nosotros a estar ácido. ¿Qué vuelve el cuerpo ácido? Los azúcares, todo lo que tenga azúcar, acidifica el cuerpo. Combinaciones como café con leche, combinar algunas frutas con lácteos, consumir, por ejemplo, exceso de fritos, los enlatados y embutidos. ¿Qué más nos vuelve ácidos a nosotros? El estrés, la ansiedad, la rabia, las preocupaciones. ¿Qué más nos vuelve ácidos? No tomar agua por la mañana, levantarnos y tomarnos un café. ¿Qué más nos vuelve ácidos? Todo lo que tenga excesos de alimentos condimentados o alimentos que estén muy guardados, que lleven mucho tiempo recalentados y todo eso. El quemado de las arepas, todo eso nos va volviendo ácidos. Entonces ya dijimos, el cuerpo cambió su pH, su cosa natural, el ejemplo de la piscina. Entonces empieza el proceso de la enfermedad. Ya empieza el proceso, o sea, ya la célula normal en este estado empieza a transformarse. Es como, tú tienes un bulto de papa, para que lo hagamos más coloquial. Llega un momento en que una papa se acidifica, entonces empieza a producir esa sustancia que huele maluco. Todo lo que toque esa sustancia
papa que toque, papa que se va a podrir. Una pudre la otra. Esa es una pudre la otra. Así mismo, esa es la metástasis. Ese sería lo que va El ocurriendo cáncer. en el organismo, es un cáncer. Entonces, se va alterando todo el sistema enzimático propio del organismo y entonces para empezar a generarse otro sistema, que es el sistema cancerígeno, que es el que debemos de atacar con terapias enzimáticas. Entonces en la casa tenemos una humedad y esa humedad, como si fuera esa agüita de este dibujo, se va regando y se va regando y a eso le aparece como un hongo. Eso es el proceso en nuestro cuerpo. Entonces, si ese es parte de nuestro problema, ¿cómo podemos? Nosotros decimos, vamos a utilizar esa bromelina. Entonces eso tiene piña, tiene moringa, tiene cannabinoides, todo eso. ¿Cómo actúan todos esos elementos mejorando esas enzimas para ir quitando eso o retirar, digamos, esa papa podrida que usted dice o cambiar el pH de la piscina, que en ese caso nosotros empezamos a limpiar el agua y a echarle más sal para cuadrar el pH? Sí, a ver, igual, hablamos de que hay muchas enzimas en el organismo, entonces la papa va a generar una enzima. Igual mire que el apio llega un momento en que también una enzima lo va pudriendo y va dañando todo el apio. O sea, el apio se vuelve, lo destruye completamente. Asimismo, nuestro organismo empieza a producir enzimas cancerígenas que van a generar un cáncer de mama, un cáncer colorectal, un cáncer gástrico. Por decir algo, por ejemplo, el Helicobacter produce una enzima, como es la ureasa, que acidifica, o sea, hace que el estómago produzca más ácido clorhídrico y algunas personas, como tú decías, que son muy susceptibles, pues van a embalar un cáncer gástrico, para este caso. Entonces, es donde las plantas nos ofrecen una variedad de enzimas. La piña, no existe una planta en la tierra como la piña, que nos proporciona la bromelina y que tiene una actividad en el organismo que es capaz de volver a solucionar ese problema enzimático o volver a restaurar esas enzimas naturales que venían presentándose. La bromelina, por ejemplo, no tiene una enzima, pero tiene una molécula que es el eugenol, que también está en el clavo, y activa las enzimas, unas enzimas que en el organismo se conocen como las caspasas. Esas caspasas bloquean la actividad de las enzimas cancerígenas que hablábamos anteriormente. Ya, por ejemplo, ahora estamos hablando del BIDES bueno, hablemos mejor de cannabinoides. Los cannabinoides tienen un efecto muy amplio porque van a activar el sistema enzimático que tiene que ver con la parte ósea, sistema inmunológico, sistema cardiovascular. Es decir, activan todo ese sistema enzimático que viene desde el cerebro. Por eso es que, por ejemplo, ahora cannabis también se utiliza en Alzheimer, porque todos son alteraciones enzimáticas que plantas metabolitos que hay en cannabis son capaces de responder a estas alteraciones. Pero no es fumar marihuana, no. Es entender que de esa planta se obtiene un elemento especial que activa ese proceso enzimático. Lo que pasa es que cuando tú fumas, ya el cannabis, que por ejemplo tiene una molécula que es el CBD, se descarboxila, o sea, se transforma, entonces ya no va a actuar en forma tan benéfica para el organismo, sino que va a destruir algunas neuronas, entonces es lo que llamamos la traba. Entonces no es lo mismo consumir una planta fumada o calentada, como lo hacen por ejemplo en los diciembres, que le llaman el cilantro salvaje, a consumir por ejemplo en un alimento o en un producto que que es rico en CBD, que es bajo en THC y que va a tener todas las propiedades medicinales, que a eso es lo que está apuntando el Ministerio de Salud en este momento. Y es lo mismo, entonces no es comer un pedazo de piña, sí, comerse un pedazo de piña sí les va a beneficiar, pero es sacar de esa piña todos los componentes enzimáticos que llaman bromelinas, sacar de los cannabinoides de la marihuana
los componentes terapéuticos a bajas temperaturas, porque si es alta temperatura es que la persona quedó trabada. No, el componente en el proceso bioquímico que se requiere a una temperatura adecuada. Sacar de la moringa un componente adicional que son los eugenoles. Los eugenoles, y cuando uno arma todos esos elementos importantes para nuestro cuerpo, es cuando tienen el efecto terapéutico, el sistema enzimático mejora, el proceso inflamatorio disminuye, bloquea que las células produzcan esas enzimas autodestructoras como las catalasas, por ejemplo, o en el caso del Helicobacter, la ureasa, y cuando uno bloquea eso, pues el proceso de enfermedad disminuye fisiológicamente. Para mí es motivo de alegría poder dar este tipo de información a todos ustedes y que ojalá la tengan muy presente y la amplíen cada vez más. Vamos a este corte comerciales. En ese orden de ideas ya hemos entendido parte de la enfermedad, porque es que es bueno que nosotros entendamos por qué nosotros llegamos a un proceso de enfermedad. ¿Por qué cada vez escuchamos que la gente tiene más cánceres? Cada vez en las endoscopias más Helicobacter. ¿Por qué nosotros estamos viendo que hay más posibilidades terapéuticas complementarias en muchos casos a la quimioterapia y a todo lo que nos enseñaron en nuestras medicinas en la práctica ortodoxa, que nosotros tratamos de complementar? Porque aquí no estamos diciendo, no, entonces usted tiene un cáncer o un Helicobacter y tomes este producto y ya, no. ¿Saben por qué yo no volví a atender consulta solo? Porque me da miedo equivocarme. Porque 4 ojos ven más que 2. Y cuando los pacientes vienen a nuestros parques de la salud buscando una cita, en el caso conmigo, yo lo atiendo siempre con más médicos y después hacemos ronda médica. Es un conjunto de procesos de estudio, de conocimientos. Entonces el doctor Oscar sabe más de procesos metabólicos, enzimáticos, cáncer, Helicobacter pylori y demás. Con él veo los pacientes que vienen con esas patologías y después lo vemos en ronda. Y saben que así son los procesos terapéuticos. Aquí llega la persona, entonces es el paciente que está en diabetes y tiene una cantidad de tratamientos, y el que tiene hipertensión, y el que tiene artritis, y el que tiene cáncer y demás. Aquí no quitamos tratamientos, aquí complementamos tratamientos. Y en la medida en que el paciente empieza a tener una respuesta positiva, pues uno le va quitando ya medicamentos para poderlo entrar en ese proceso alimentario y nutricional. Porque lo que está explicando el doctor Oscar Darío Sánchez es cómo el cuerpo responde cuando le da la materia prima que necesita, pero también cómo el cuerpo responde cuando le damos la que no es. Si yo a la piscina no le echo lo que necesito para mantenerla limpia, pues se pudre. Y así pasa en el cuerpo humano. El ejemplo que usted pone del bulto de papas o del bulto de naranja, ¿qué pasa? Una naranja podrida, nos decía la mamá, una naranja podrida daña el bulto. Entonces es manejar esa naranja podrida o quitar esa naranja podrida, mejorar el ambiente de todas y así no se va a regar. ¿Cómo se llama eso? Pues un tumor o una metástasis, como bien lo explicó el doctor. Ahora, sin lugar a dudas, cada vez en el mundo tiene más fuerza el tema de los cannabinoides. Hablemos un poco de ese proceso, entonces, caliente o frío. ¿Qué es lo que sirve? Desglosemos esas palabras que usted decía ahora desde la fitoquímica, qué son los componentes, porque unas veces uno queda trabado con la marihuana y con las otras mejora el sueño, desinflama, se le quita el dolor y maneja tantas patologías que a raíz de esto y de los estudios internacionales es que ha existido esa presión en Colombia para que el INVIMA y el Congreso hayan aprobado y estén en la reglamentación del uso no de la marihuana, no de los productos que da la marihuana, que llaman cannabinoides, con efectos terapéuticos. Sí, lo que pasa es que el ser humano a través del tiempo transformó o convirtió una planta como es el cannabis, una planta noble, una planta medicinal. Entonces empezaron a hacer una cantidad de variaciones genéticas, empezaron a encontrar que el THC, que
que es el que traba, es el que genera el estado de alucinación. El tetrahidrocannabinol es una molécula que está en la planta y entre más cantidad tenga la planta, entonces va a estar, la persona va a sentir un estado de traba mucho más o una alteración del sistema nervioso mucho más amplia. Entonces, por ejemplo, vemos ahora variedades hasta con 30% de tetrahidrocannabinol. Hay otras, por ejemplo, como la cripa, que la consiguen muchos los muchachos, la consiguen, está por ahí en un 8 o 10% de tetrahidrocannabinol. Pero la planta normal está más o menos entre 1 y 2% de THC. Hay unas plantas que son muy altas en CBD. El cannabidiol es una molécula que antagoniza el efecto del tetrahidrocannabinol, que es el que tiene el efecto psicoactivo. La planta tiene las dos. El tetrahidrocannabinol y el CBD, que es el cannabidiol. Entonces, una controla la otra. Inclusive, el tetrahidrocannabinol es el que entra al receptor, o sea, es el que se mete allá como al huequito. En cambio, el CBD o el cannabidiol, ese está como modulando, como direccionando. Entonces, cuando hay mucho cannabidiol, entonces no deja que actúe el tetrahidrocannabinol, que ese es un proyecto que se está diseñando en este momento para la drogadicción, o sea, para inhibir como el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, y que estoy esperando de pronto realizarlo aquí en el Parque de la Salud también. Entonces, entre más CBD consumamos, pues mejor estado de salud vamos a estar. Entre más marihuana consumamos, pues vamos a llegar a estados ya tan desastrosos como una esquizofrenia, una paranoia o una alteración del sistema inmunológico. Entonces, el cannabidiol es lo bueno de la marihuana, es el bueno. Y ese no se obtiene en caliente, no es fumándola que yo voy a tener cannabidiol y me va a ayudar para el cáncer y la inflamación y el dolor y demás, no. Hay un proceso fitoquímico para extraerlo en frío, y es donde ustedes lo tienen en gotas o lo tienen en jarabe o lo combinan, en este caso con bromelinas y demás, para manejo del cáncer. ¿Cómo se obtiene ese cannabidiol? Bueno, el cannabidiol hay que pasarlo, como tú dices, por extractos fríos. Hay que buscar, por ejemplo, hay una forma de carboxilar la planta para que el tetrahidrocannabinol pase a ser cannabidiol y tenga el efecto medicinal. El cannabidiol es el que en este momento se está utilizando, por ejemplo, en cáncer, en Alzheimer, en Parkinson y en muchas enfermedades neurodegenerativas. El proceso es carboxilar. Inclusive, en este momento hay alguna variedad que tiene mucho cannabidiol, inclusive fumando la persona no se trabaría. Entonces, lo que estamos tratando es de llevarlo a instituciones o a las personas para que de una forma muy natural podamos prevenir y contrarrestar de pronto hasta un cáncer. Desde el punto complementario en el proceso del cáncer, ¿cómo actúa? La gente piensa en el dolor, enzimáticamente, frenando el cáncer. ¿Cuál es ese efecto que se le ha descubierto a esos cannabidioles para este proceso patológico? A ver, sí, nosotros estamos hablando ahora de las enzimas. Nosotros tenemos unas enzimas que se llaman, ya es proteinquinasas. Entonces lo que hace el CBD y el THC en muy poca cantidad es que activan todo el sistema inmunológico del organismo. Es decir, activan todo ese ejército de defensas que nosotros tenemos. Fuera de eso, activan todas las enzimas que son benéficas para mantener un buen estado de salud en la persona. Lo otro es que, por ejemplo, mejoran mucho, actúan mucho en un sistema, el sistema amnésico del organismo. Nosotros tenemos un sistema amnésico que es el que nos permite borrar esas memorias de dolor, de tristeza que vimos en el pasado, y que muchas personas hoy por hoy
por una situación vivida y no resuelta, pues también pueden embargar un cáncer. Entonces aquí el CBD con dosis bajas de THC, al activar el sistema amnésico, pues va a ser una gran ayuda para que la persona logre borrar esas situaciones de dolor que vivió en el pasado. Vamos a ir a este corte comerciales para que entendamos también un poco el efecto que tiene estos cannabidioles o cannabinoles en procesos inflamatorios que como respuesta dan dolor. Porque la gente dice, no, es que yo me voy a untar marihuana porque me sirve para el dolor. ¿Será cierto? ¿Cómo actúa? ¿Por qué tiene efectos terapéuticos en estos procesos? Después de este corte comerciales. Y sin lugar a dudas, el proceso de cambio del pH del cuerpo duele. Cuando uno está ácido, tiene dolor. Cuando está alcalino, no duele tanto. Y es lógico, si la piscina entonces se vuelve ácida, se le alteró el pH, ella empieza como a oler maluco y el agua es más turbia. Y en los lagos entonces los pececitos se van muriendo, cuando un lago no tiene buen mantenimiento y demás. Tal cual sucede en el cuerpo humano. Lo triste en la consulta es que la gente llega a nuestras clínicas porque tienen dolor, ¿cierto? Es la principal causa de consulta en el mundo. Pero cuando en el cuerpo hay un dolor, algo hay que investigar. Algo pasó. ¿Qué será lo que está pasando? Se ha investigado mucho el efecto terapéutico de los cannabidioles en el dolor y en la inflamación. ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo que hace él? Que además, quiero contarles, la Universidad de Caldas ha hecho unas investigaciones maravillosas en los efectos terapéuticos de la bromelina en el dolor. Entonces ya estamos hablando de cosas muy importantes. Beneficios enzimáticos, beneficios en el dolor y en la inflamación. Y estamos hablando de bromelinas de la piña, estamos hablando de los del cannabis, de la cannabis sativa, que tiene unos componentes bajos en tetrahidrocannabinol y altos en cannabidiol, para que tenga ese efecto terapéutico. Y se le complementa con otros carritos que tienen efectos terapéuticos maravillosos, como la moringa y vitamina B6 y picolinato y otros componentes y zinc y demás que ayudan al cuerpo en estos procesos. ¿Cómo es que actúa en el dolor y en la inflamación? Sí, cuando hay una alteración, por ejemplo, bien sea emocional o alimentaria y hay dolor, lo que se dispara aquí es lo que llaman las famosas ciclooxigenasas, que esas ciclooxigenasas son las que van a activar pues, toda la cascada de la inflamación. Entonces, ¿qué hace el CBD? El CBD lo que hace es que inhibe esa cascada y va a generar unas moléculas que inhiben esa formación de leucotrienos o sustancias que son las que están alterando, están bloqueando el funcionamiento normal de la célula. Entonces, cuando yo desbloqueo, entonces la persona vuelve y siente ese alivio, ese estado de malestar, pasa a un estado ya de bienestar cuando hay por ejemplo, en este caso el cannabidiol o la bromelina o hablamos, por ejemplo, de la moringa, entonces van a desactivar todos esos circuitos que están generando la inflamación. En este caso, pues son las ciclooxigenasas. Entonces no es empírico. Hay estudios, hay investigaciones. Esto no choca ni va en contra de que el paciente necesite un tratamiento oncológico. No. La pregunta es que muchos pacientes en tratamientos oncológicos vienen a nuestra consulta y nos preguntan, ¿qué puedo comer? Infortunadamente, no hay un adecuado acompañamiento en nuestra parte y en nuestra práctica médica en los pacientes desde la parte nutricional. No, coma liviano, coma suave. Y ahí no le estamos diciendo nada al paciente. No, no coma lácteos porque eso lo inflama, le exige más enzimas, usted no tiene lactasa, le va a producir un medio ácido. Ah, eso es distinto.
Ah, entonces, ¿qué puedo tomar? Es que me da osteoporosis. La leche no es para osteoporosis, eso hay que irlo cambiando. Ah, que entonces tiene opciones de la leche de coco, de almendra, que realmente no son leche, son jugos de blancos de coco, de almendra, de nueces, de alpiste, de otras cosas. Y es darle sustitutos. Que el paciente no debe consumir el azúcar, que el paciente no debe consumir las carnes, los enlatados, los embutidos. Y que le voy a dar algo que le mejore la producción de esos sistemas enzimáticos. Digamos, nosotros en estos casos de cáncer o procesos inflamatorios al paciente le añadimos al tratamiento, además de estas bromelinas, pues le damos probióticos, le damos otras enzimas como el sacrotinaloe, porque lo discutíamos en una reunión anoche, es qué más le damos al paciente, cómo le armamos esa parte nutricional. Pero uno de estos componentes que se le está añadiendo a esta bromelina es la Videns pilosa, lo que la gente conoce como el cadillo. De ahí se encontró un producto maravilloso para el Helicobacter. Sí, efectivamente, la Videns pilosa tiene una molécula que es la feniletatreína y fuera de eso tiene otras sustancias que se llaman cuercetinas o flavonoides que van a inhibir el efecto, por ejemplo, en este caso, cuando el Helicobacter se vuelve agresivo y hay muchas cepas de Helicobacter. Tenemos el Helicobacter hepaticus en hígado, el Helicobacter pylori en estómago, el Helicobacter intestinales lo tenemos en el intestino y estas bacterias pues, pueden generar enfermedades digestivas y extradigestivas. La feniletatreína contenida en la Videns pilosa es capaz de inhibir la producción de ureasa, que es la que está actuando, yo pienso, contra el organismo, produciendo estados de acidosis. Un estado de acidosis pues, va a generar agriera, pesadez, llenura, muchas veces el cáncer, o produce paredes erosivas, que es la persona cuando empieza a hacer pequeñas ulceraciones, o se pueden presentar algunas alteraciones a nivel colorectal. Entonces, Videns pilosa tiene esa propiedad antiinflamatoria, antiulcerogénica, y la más importante es inhibidora de la ureasa en el Helicobacter pylori. Adicionalmente yo les quiero contar una cosa. Hace unos 15 años los alemanes vienen trabajando en investigación y en Alemania, en Europa, en las droguerías venden unos productos que se obtienen de la piña que se llama Bowenzin, muy utilizado en todo este tipo de procesos inflamatorios, trastornos enzimáticos, cáncer, dolores y demás. Y adicionalmente investigaron otro de la papaya. El cuestionamiento que uno se hace, ¿por qué países donde no se produce piña, donde no se produce papaya, están patentando nuestros recursos nutricionales para hacer medicamentos? ¿Por qué tenemos que demorarnos tantos años en utilizar esas riquezas nutricionales para bien de nuestra salud cuando nos las ponen en los andenes a un precio de nada, que podríamos utilizar como suplementos nutricionales y demás para el manejo de la enfermedad? ¿Por qué no lo hacemos nosotros y sí los otros países donde no tienen esos recursos? Que sea esta una reflexión. Ahí tenemos nosotros opciones. Y que finalmente este programa nos sirva para entender lo que quiero compartir con mi libro, que ahora viene con su nueva edición y más ampliado y por el mismo precio, y que consiguen en tiendas naturistas y en todas las librerías nacional de Colombia, en todos los aeropuertos, cómo hacer de la cocina una farmacia, que son 2 libros en uno, y viene con el segundo que llama las 100 enfermedades más frecuentes, para que entendamos que definitivamente hay un adagio que dice: si la comida mala nos enferma, la comida buena nos puede aliviar. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros, doctor Oscar Garío. Muchas gracias por compartirnos toda la información, y a todos ustedes ojalá pongan en práctica estos consejos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.